Pues bueno, lo primero de todo, agradecer al Instituto una vez más que se hayan acordado de VisualPolitik. Es el tercer año consecutivo que participamos en la escuela de verano y la verdad que todas las experiencias han sido fabulosas. Y lo primero que voy a hacer es algo que no le gusta mucho a los organizadores, aunque en este caso parece que sí, que es cambiar el orden que teníamos, ¿no? Porque en el programa tenéis que en primer lugar vamos a hacer la presentación del taller y luego vamos a tener una sesión sobre las nuevas revoluciones políticas, pero lo vamos a intercambiar y vamos a comenzar con las nuevas revoluciones políticas, ¿no? Y es que yo me pregunto, ¿por qué invitan a VisualPolitik a la escuela de verano del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Y yo creo que una de las razones es porque en VisualPolitik somos optimistas empedernidos. Escuchándoos a vosotros anoche, antes en el patio, he tenido una emoción que suele ser muy habitual y muy frecuente cada vez que trato con comunidades liberales, ¿no? Y es que dentro de las comunidades liberales se observa el liberalismo como una especie de aldea de Asterix y Obelix, ¿no? Como una especie de reducto, de punto en el mapa, de planteamiento político marginal que no tiene influencia, por así decirlo, en el mundo, ¿no? En otras palabras, que cada vez vivimos en una sociedad mucho más intervencionista, donde los estados tienen mucho más peso, donde todas las personas estamos mucho más cohibidas, mucho más perseguidas, mucho más vigiladas, ¿no? Donde tenemos un campo de actuación menor. En otras palabras, que el intervencionismo está ganando la batalla frente a la idea de la libertad. Y la verdad es que tengo que confesaros que yo al menos discrepo de esta tesis. Creo que si tomamos una referencia amplia, si nos fijamos en la tendencia de largo plazo, más allá de lo que puedan ser sucesos coyunturales, nos encontramos con que las libertades, tanto a nivel económico como civil, en los últimos 30, 40, 50 años se han incrementado, ¿no? De hecho, hoy son mayores que en ningún otro momento de la historia. Si entendemos por libertades económicas y civiles las libertades efectivas, es decir, aquella forma donde podemos plantear nuestra vida con total autonomía sin miedo a sufrir represalias. Si nos fijamos en ese parámetro, vivimos en el mundo más libre que se haya conocido nunca. Entonces yo soy optimista porque realmente me encuentro con que las comunidades liberales se plantea un escenario tremendamente apocalíptico, pero luego yo miro al mundo y me doy cuenta, o lo que percibo o creo percibir, es que vivimos cada vez en sociedades más libres, donde es más fácil moverse, donde es más fácil mudarse de lugar, donde intercambiamos comercio, bienes, capital con mayor facilidad que nunca antes en la historia, ¿no? Incluso a nivel de ideas, hoy ya ni siquiera existen los medios de comunicación o las creaciones culturales locales, sino que son globales y además con una facilidad de acceso nunca antes conocida. Irune me ha presentado como youtuber. Yo estoy muy orgulloso de presentarme como creador de contenido y como youtuber, porque realmente lo que representa YouTube es un modo de acceso a la difusión de contenido totalmente libre, sin filtros, y que permite llegar a un montón de personas, ¿no? Eso nunca antes hubiera sido posible y hoy lo es, y creo que eso es muy importante para defender y extender ideas de libertad. Pero además creo que las personas que creemos o que realmente, digamos, confiamos en el ingenio, en la capacidad emprendedora del hombre, en la iniciativa individual, creo que tenemos muchos motivos para sacar pecho, más allá incluso de lo que es una tendencia histórica, ¿no? Y creo que tenemos motivos para sacar pecho, y por eso yo hoy no voy a hablar de los países ni más ricos, ni más exitosos, ni siquiera de los países con mayores grados de libertad civil. Hoy, que esta tarde, en esta sesión, me gustaría fijarme en el lado opuesto, en la otra cara del mapa geopolítico mundial. Fijarnos en los países más pobres, porque una de las ideas con las que se suele atacar a la comunidad liberal o a los planteamientos liberales es la falta de piedad, de humanidad, de solidaridad. Bueno, solo tenemos que ver, por ejemplo, al profesor Rayo cuando acude a la Sexta Noche y poco más o menos que le acusan de vender o comprar niños, ¿no? O de pretender hacerlo. Y realmente yo creo que los liberales, cuando se habla de pobreza, y especialmente cuando se habla de pobreza, es cuando más pecho podemos sacar. Entonces yo creo que todo este tipo de ideas que hoy abundan, realmente marcan una narración muy equivocada que muchas veces a nosotros mismos creo que nos achanta, ¿no? Nos genera ciertos perjuicios y que nos impide enfrentarnos de tú a tú. Parece que incluso a veces asimilamos determinadas ideas o marcos, ¿no? Narrativos. Y creo que podemos sacar pecho porque en el mundo hoy, en nuestros días, se están produciendo una gran cantidad de revoluciones políticas que están permitiendo incrementar el campo de juego de la libertad. Y eso es algo muy importante y de lo que tenemos que ser conscientes. Y a mí me gustaría hablar precisamente de la región más pobre, más paupérrima que existe en el mundo, ¿no? Que es el África subsahariana. Una región donde hay muchos problemas de institucionalidad, donde hay muchísima violencia, y de hecho si yo os preguntase
qué ideas mentales, qué imágenes mentales tenéis cuando se os habla del África subsahariana. Probablemente la mayoría de vosotros, bueno, más allá de pensar a lo mejor en leones o en jirafas, probablemente la mayoría de vosotros pensaréis en sátrapas sin ningún tipo de escrúpulo, penséis, por ejemplo, en crisis humanitarias, en crisis de refugiados, en personas pasando hambre, y en cierto modo eso es un pensamiento lógico, porque eso es en parte la realidad del África subsahariana, ¿no? Que es el último territorio del mundo en incorporarse al proceso de civilización o de institucionalización, ¿no? Entendiendo como institucionalización como aquel conjunto de valores, de elementos, de relaciones que facilitan la coordinación y la cooperación entre personas libres, ¿no? Pero lo cierto es que cometemos un importantísimo error. Es verdad que en África viven el 60% de las personas que a día de hoy viven en condiciones de extrema pobreza, más de 400 millones de personas. Es verdad que en el África subsahariana, 1 de cada 3 personas sufren unas carencias y unos niveles restrictivos en cuanto a su nivel de vida muy importantes. Y cuando hablo de unas carencias importantes, hablo de que 1 de cada 3 personas en el África subsahariana todavía no tienen garantizada la alimentación, no tienen garantizado el acceso a servicios higiénicos básicos, ni por supuesto tienen acceso o garantizado el acceso a servicios médicos, ni educativos, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, una precariedad absoluta donde ni siquiera tienes la confianza de saber que tu vida está salvaguardada el día siguiente, la semana siguiente o el mes siguiente. Y esa es la realidad para más de 400 millones de personas. Y es una realidad que existe. Sin embargo, cuando hablamos de África, y luego os voy a decir por qué creo que es importante hablar de África, porque muchos os estaréis preguntando qué diantres me importa a mí África, pero cuando hablamos de la África subsahariana, cometemos siempre un error analítico, y es percibirla, concebirla como un único bloque monolítico, como si fuese un único país, una única estructura política. Y esto no es así. ¿Alguien sabría decirme cuántos países forman hoy en día el continente africano? 48, bueno, es una aproximación razonable. Son 54 países, 55 si tomamos en cuenta el Sáhara Occidental y 56 si incluimos a Somaliland, que es una república autoproclamada, pero que de facto funciona de forma totalmente independiente y además mucho mejor que el país que supuestamente tiene la soberanía, ¿no? 56 países, 56 entes jurisdiccionales, donde nos vamos a encontrar muchísimas diferencias. Es decir, en África hay diferencias étnicas, culturales y sociales enormes, pero también hay diferentes pautas o niveles de desarrollo que cada día son más observables, ¿no? Como es muy difícil hacer el juego de analizar estado a estado, en VisualPolitik hemos identificado 3 grandes bloques, por así decirlo, 3 grandes bloques en función del grado de desarrollo, ¿no? Lo que divulgativamente nosotros hemos denominado los buenos, los feos y los malos, ¿no? Los feos son el África prototípica, ¿no? La imagen de África que probablemente todos tengamos en la cabeza se correspondería con el color amarillo, y son esos países donde nunca se ha vivido un proceso de evolución institucional en la era moderna, en esos países donde su modo de vida o su organización social se basa en órdenes tribales, con señores de la guerra, donde instituciones tan importantes como el derecho a la propiedad pues son de facto inexistentes, países donde nos podemos encontrar todo ese tipo de situaciones que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el África subsahariana, ¿no? En el África prototípica de la que nos hablaban en el colegio. Luego estarían los malos. ¿A qué nos referimos con los malos? Que son los países de color rojo. Son los países que en un momento u otro de la era moderna han comenzado el proceso de desarrollo. Por diferentes motivos han comenzado el proceso de desarrollo, han construido instituciones modernas, han comenzado a evolucionar, han comenzado a crecer, pero que en un momento determinado del tiempo eso se paró. Un caso muy reciente, le ponía antes sobre la mesa el propio profesor Bastos, es el de Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo, un país que tiene 4 años de vida, que surge con enormes yacimientos de petróleo, con enormes yacimientos de hidrocarburos, ¿no? En general también de gas natural. Es un país que tiene garantizado supuestamente pues, los recursos esenciales para crear una institucionalidad básica, parte con una cierta cohesión social, es una cohesión religiosa, es una cohesión incluso étnica, de ahí la separación del resto de Sudán, y además nace con el apoyo de la comunidad internacional, particularmente de Israel, que deposita en el terreno muchísimo dinero, tecnología, consultoría de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, ese proceso, esa expectativa que existía sobre Sudán del Sur se rompe cuando se produce un conflicto civil precisamente por el dominio de los recursos naturales, ¿no? Entonces ese sería un buen ejemplo. Otro ejemplo de ese África mala, ¿no? de ese bloque del malo que podemos encontrar en África sería Guinea Ecuatorial, una antigua provincia española que en el año 65 tenía un nivel de desarrollo, un nivel de renta per cápita mayor que el de la España peninsular,
un país muy rico en hidrocarburos. Hoy su renta per cápita es de más de 24.000 dólares per cápita, lo que debería situarle con unas condiciones de vida razonablemente buenas, al menos al nivel, por ejemplo, de países de Latinoamérica como Argentina o Chile, y en cambio es un país que no ha conseguido dejar atrás la pobreza a pesar de toda esa expectativa y de toda la inversión extranjera que se ha producido en el país, ¿no? O, por ejemplo, también el caso de Sudáfrica. Sudáfrica es un país relativamente con visos de ser muy desarrollado. Cuando se produce la transición política y comienza post-apartheid y comienza la era Mandela, experimenta un desarrollo muy acuciante, una integración de la población negra que parecía que iba a dar lugar a la primera potencia industrial de África, una potencia automotriz, era una potencia turística, era una potencia incluso del sector servicios, de servicios de alto valor añadido, y en cambio, desde que el presidente Zuma llega al poder en 2007, pues no solo se frena, sino que todo eso pues entra en conflicto, se abre la caja de Pandora de los recelos étnicos e identitarios históricos, y hoy pues Sudáfrica lo que está teniendo es un éxodo enorme de los, no solo de los grandes capitales, sino sobre todo del valor añadido, del capital humano, ¿no? Del valor añadido que se está marchando en masa precisamente por la falta de oportunidades, ¿no? Pero luego hay otro bloque que es en el que nunca reparamos, que serían los buenos. Países que han comenzado un proceso de desarrollo muy intenso, muy veloz y donde, como vamos a ver, su característica básica es que están ampliando los campos de juego de la libertad. Están favoreciendo que las personas a nivel individual tengan mayor autonomía, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista civil. Y curiosamente les está yendo muy bien. No son los países más ricos en recursos naturales, excepto Botsuana. El resto de países no se han caracterizado nunca por poseer los recursos naturales, porque la África que está emergiendo no es el África de los recursos naturales, sino es el África que está apostando por el emprendimiento, es decir, por la persona emprendedora, por la actividad comercial, la actividad económica, ¿no? Y con todo lo que ello lleva como acompañamiento, ¿no? Pero vale, ahora vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué diantres me importa mi África? ¿Qué me está costando este muchacho en la escuela de verano del Instituto Juan de Mariana? ¿Por qué este señor no me está hablando aquí de valores liberales, de anarcoliberalismo? ¿Qué me importa a mi África, no? Bueno, yo creo que África importa mucho para comprender la realidad del mundo en el que vivimos, de hoy y sobre todo de mañana, por tres motivos esenciales, ¿no? En primer lugar, es que el peso de África es creciente, es muy importante. Hoy en África viven 1.300 millones de personas, pero se espera que dentro de los próximos 20-25 años se llegue a la cota de 2.500 millones. Esto es 3 veces toda la población de Europa, 3 veces toda la población de América Latina. Para finales de siglo las expectativas son aún mayores porque se espera o se plantea que África pueda llegar a alcanzar la población que tiene hoy todo el continente asiático, con lo cual estaríamos hablando de una transformación del orden mundial equivalente a la que se produjo en los años 40, cuando, si hubiéramos estado en esta misma mesa, alguien se hubiera preguntado ¿por qué diantres este muchacho me habla de Asia y a mí qué me importa, ¿no? Y hoy creo que no podemos entender nuestro mundo, no podemos entender el futuro del liberalismo o el futuro de las corrientes políticas que nos afectan, más allá de lo que es la idea conceptual, sino la aplicación práctica, sin comprender lo que está ocurriendo en Asia. Por eso creo que es bueno empezar a fijarnos en lo que está ocurriendo en África, ¿no? Eso sería el primer gran motivo. El segundo motivo, sobre todo para los que seáis españoles, es que es una realidad geográfica y política muy cercana, que nos va a suponer muchos retos, pero también muchas oportunidades. Y claro, cuando hablamos de liberalismo está muy bien plantear ideas conceptuales, pero también hay una parte, que es la de emprendimiento político, como luego vamos a ver, donde esencialmente tenemos que conseguir, o la esperanza o la expectativa que yo creo todos tenemos que tener, incluso por muy anarcocapitalista que se sienta uno, que es influir en las decisiones o influir en los programas de transformación social para generar un mundo cada vez más libre, que yo creo que es la idea esencial o la idea de la que se trata de todo este asunto y donde podemos encontrar un gran consenso, ¿no? Pues África nos plantea una gran oportunidad precisamente para alimentar esa idea de cambio. Y el tercer motivo esencial es que no podemos escapar de la realidad. Es decir, en el mundo existen una serie de retos, hay una serie de problemas, la pobreza es uno de los más importantes y hoy África nos depara un enorme campo de experimentación, un enorme laboratorio para poder plasmar cómo funcionan o cómo no están funcionando esos juegos de la libertad o qué caminos se tienen que seguir o cómo podemos convencer a determinadas personas de que incluso la idea liberal no apoya a los grandes capitales, sino que apoya fundamentalmente a la gente más humilde, en tanto en cuanto reactiva el ascensor social y reactiva pues la capacidad de generar mayores rentas reales y mayor bienestar para todos, ¿no? Entonces, por estos tres motivos creo que nos tiene que importar
lo que esté ocurriendo en África. Y como nunca se habla de ello, pues yo soy el que os ha puesto aquí para un poco plantear algunas pinceladas de revoluciones políticas muy interesantes que están ocurriendo, ¿no? Es un proceso incipiente, pero yo hoy, cada vez que el liberalismo quiere vender lo bueno que tiene, siempre se recurren a los ejemplos de Corea del Sur, de Singapur, tal vez a lo mejor de países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Pero bueno, sobre todo se recurre a la idea de los tigres o dragones asiáticos para evaluar la capacidad de implantación de ese tipo de políticas, ¿no? Que a mí, el mundo de la política pública es un mundo que me gusta, ya os lo adelanto, sé que eso me genera la antipatía de muchos de vosotros probablemente, pero es un mundo que me gusta. Lo cierto es que si nos hubiéramos ido a la década de los años 50, en aquel momento la expectativa sobre el continente asiático era muy pobre. De hecho, la expectativa de todas las consultoras internacionales era apostar por el crecimiento y la emergencia de África, y no de Asia. En cambio, ya hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos 50 o 60 años y cómo ha cambiado nuestro planeta, ¿no? Y ya dicho esto, voy a empezar con el primer gran caso de transformación que se está experimentando, ¿no? Incluso si nos fijamos en la evolución demográfica esperada a nivel de mano de obra, es decir, a nivel de población en edad de trabajar y en condiciones de trabajar, vemos que el predominio de África va a ser muy importante, es decir, gran parte de la generación de rentas futuras de los mercados de consumo van a estar aquí, aunque hoy nos parezca un sueño. En el año 80, cuando las reformas de Deng Xiaoping en China estaban comenzando, probablemente también pensaríamos que el mercado chino era algo utópico, que afectar a la política o a la toma de decisiones sería algo utópico, y hoy evidentemente ya no lo es, ¿no? De hecho, es el gran juego internacional, son las relaciones comerciales precisamente con China. Pero bueno, vamos a ir al primer gran caso. El primer gran caso, os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis escuchado hablar del milagro económico de Vietnam? ¿No habéis escuchado hablar del crecimiento económico de Vietnam, del crecimiento de las exportaciones, de cómo ahora se están trasladando centros de producción de China a Vietnam precisamente por el incremento de los costes laborales en China, por la guerra comercial? Bueno, pues es algo que se está produciendo, ¿no? Se está comenzando a hablar del milagro económico de Vietnam, y sin embargo, para los que lo conozcáis, yo os haría una pregunta. ¿Qué país pensáis que ha registrado durante la última década crecimientos económicos mayores? ¿Vietnam o Etiopía? Es fácil porque estoy hablando de ello, pero si os lo hubiera preguntado sin hacer toda esta introducción previa, estoy convencido que todo el mundo hubiera respondido Vietnam, al menos aquellos que conocen o han oído hablar alguna vez del desempeño y el desarrollo económico de Vietnam. Yo sé que el Banco Mundial determina que el crecimiento económico de África durante la última década ha sido del 10% anualizado. Yo sé que tomar estos datos hay que tomarlos con pinzas. Sé que si estuviera aquí el profesor Luis Espinosa me tiraría de la oreja por decir que este tipo de datos no son confiables, y también sé que, dado el marco temporal que tomamos, el punto de partida de los dos países es diferente. Pero lo cierto es que el crecimiento económico de Etiopía registrado ha sido muy superior tanto en términos nominales del conjunto del país como en términos per cápita, a pesar del importante crecimiento demográfico que está experimentando este país, que es uno de los países que más crecen a nivel demográfico del mundo. Si lo comparamos con otra región que también está en vías de desarrollo, como es América Latina y Caribe, las diferencias son mucho más ostensibles, ¿no? Pero claro, como dato y anecdótico, tan solo desde el año 2000, en Etiopía, ese país del que a mí me hablaban en el colegio cuando nos hablaban del hambre en África, se han construido 60.000 kilómetros de carreteras y se han abierto líneas de ferrocarril muy importantes que ahora mismo están funcionando a un ritmo de capacidad del 98% de ocupación, como es, por ejemplo, la que conecta Addis Abeba con Djibouti, una línea de ferrocarril de más de 4.000 millones de dólares que está teniendo un ritmo frenético, ¿no? Pues bien, la cuestión es que cuando hablamos de crecimiento económico, bueno, las estadísticas pueden variar. Es verdad que la medición del PIB pues a veces genera muchas inexactitudes, hay muchísimo error, hay mucha controversia, pero también hay reflejo social. Entonces podemos ver si hay una evolución social, y si tomamos la evolución social, donde los datos yo creo que son más fidedignos, nos encontramos que en los últimos 10 años, por ejemplo, la mortalidad infantil y el contagio por VIH de niños en Etiopía se ha reducido a la mitad. Si nos fijamos en la población laboral, es decir, en los trabajadores del país, nos encontramos que su capacitación formativa ha hecho que el número de trabajadores con más, o al menos con formación secundaria, haya crecido un 50%. Y si cogemos el registro de pobreza, pues vemos que la caída es muy importante, ¿no? Desde ratios del 70% de personas que viven en extrema pobreza, ese país del que a mí me hablaban cuando yo era pequeño, donde la gente efectivamente se moría de hambre, a una zona del 25%, que sigue siendo muy elevada,
pero que evidentemente nos plantea un cambio sustancial, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos, llegados a este punto, es ¿qué ha ocurrido en Etiopía para que comiencen a darse estos procesos de cambio? Y esto es muy interesante, porque Etiopía ha sido el primer gran experimento fuera de Asia de lo que se venía a conocer como el modelo chino. Y el modelo chino va a regir el futuro de la geopolítica y de los debates en torno a la geopolítica internacional durante los próximos años. Ahora veremos por qué, ¿no? Por sus características particulares. Y lo cierto es que Etiopía, desde que Meles Zenawi, el ex primer ministro Meles Zenawi, llegó al poder en el año 95, estuvo en el poder hasta su fallecimiento en el año 2012, implantó ese modelo chino, que este es el señor ex primer ministro, que tiene cuatro características esenciales, ¿no? La primera es la apuesta por grandes planes de obra pública, es decir, en vez de construir redes de atención social o redes de transferencia sociales, el modelo chino parte en concentrar los recursos públicos en la creación de grandes infraestructuras que mejoren la productividad general de los factores económicos. Este es el caso de Etiopía con las líneas de ferrocarril que hemos comentado, o por ejemplo con la presa que están construyendo en el río Nilo, una presa de 6.000 millones de dólares, que es el mayor proyecto de infraestructura hídrica de la historia de África, ¿no? En segundo lugar, del modelo chino tenemos la creación de enormes empresas públicas, pero que funcionan con criterios de mercado, o tratan de funcionar con criterios de mercado, para tratar de generar un cierto empuje económico en el terreno, ¿no? Y en el caso de Etiopía esto es clarísimo. Hay, por ejemplo, 3 compañías de bandera que son exponente de lo que se ha conseguido en un país que, insisto, el 70% de la gente no tenía garantizada su alimentación en el año 95, que es, por ejemplo, Ethio Telecom, la compañía de telecomunicaciones de Etiopía, que tiene 60 millones de clientes y que ha conseguido, a pesar de las situaciones de precariedad, dar un servicio bastante razonable. La empresa de Ethiopian Railway, que está consiguiendo unos niveles de ocupación en transporte ferroviario muy importantes y con unos costes de operaciones muy bajos, y sobre todo el mayor exponente es Ethiopian Airlines. ¿Habéis oído hablar de Ethiopian Airlines? Bueno, pues Ethiopian Airlines es la mayor aerolínea del continente británico, del continente africano, y está convirtiendo a Addis Abeba en un hub aeroportuario muy importante, y es una empresa tremendamente lucrativa y una de las empresas con una flota más moderna. De hecho, desgraciadamente, el último accidente de Boeing fue precisamente el 787 MAX, fue precisamente en un avión de Ethiopian Airlines, ¿no? Precisamente porque era nuevo y acaba de salir, ¿no? Ese es un ejemplo. La tercera característica es la atracción de inversión extranjera directa, es decir, la apertura al mundo mediante la atracción de inversión extranjera directa con incentivos muy importantes, incluido la creación de zonas económicas, que en el caso de Etiopía son centros, polígonos industriales que tienen regulaciones propias, tienen regulaciones tributarias propias, regulaciones jurídicas propias, un acceso a financiación participativa, bueno, un montón de herramientas que tratan de captar la inversión extranjera y convertirse sobre todo en centros productivos con alta intensidad de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, este es el avión de Ethiopian Airlines. Esta es la red de conexiones que está convirtiendo a Addis Abeba en el hub aeroportuario más importante de África. Dentro de los objetivos de la compañía, el aeropuerto de Addis Abeba ahora está sufriendo una ampliación muy importante y está competir pues con líneas como Emirates o como Qatar Airways, ¿no? Y este es, por ejemplo, a ver, vamos a ver el ratoncito este. Vale, este es, por ejemplo, uno de los complejos industriales que equivalen a las zonas económicas que Deng Xiaoping comenzó a montar a partir del año 78 en China, ¿no? Este es, por ejemplo, el Hawassa Industrial Park. Es un parque industrial donde ya hay 25 empresas internacionales instaladas. Por ejemplo, seguro que todos conocéis H&M, Calvin Klein o Guess, por ejemplo. Pues gran parte ya de su producción textil se hace ya en Etiopía, no se hace en Asia, sino que se hace en Etiopía, ¿no? En este parque industrial, por ejemplo, hay 25.000 personas trabajando, con planes de ampliación en estos momentos para dar trabajo a 60.000 personas. Y parques de este tipo han empezado a construirlos por toda Etiopía, ¿no? Donde las empresas internacionales tienen una gran capacidad de acceso. Y la otra característica del modelo chino es un enorme autoritarismo político, ¿no? En el caso de Etiopía esto también se ha cumplido. De hecho, el país ha sido conocido por una represión absoluta sobre los medios de comunicación. No existían medios de comunicación libres. Era uno de los 10 países que más periodistas habían encarcelado, o que más periodistas tenían encarcelados. Había bloqueo de páginas web y, por supuesto, cualquier atisbo de oposición política era inexistente. Evidentemente, más allá de una cierta alineación por el mercado, esto no es un modelo liberal. No creo que este modelo pueda ser definido como un modelo liberal. Sin embargo, en el año 2018, repentinamente, toda esta situación cambió. ¿Habéis escuchado hablar de Abenomics?
No, pues es la última, así es como se conoce la última gran revolución política que se está viviendo en el mundo. En el año 2018 el país sufría unas enormes olas de violencia. Es un país muy complicado, precisamente por la descolonización, bueno, la evolución de producción industrial e inversión extranjera. Es un país muy complicado por las divisiones étnicas que tienen en el país, que son muy importantes, ¿no? La minoría, por ejemplo, oromo o amhara, supone más del 60% de la población, y en cambio el gobierno tradicionalmente ha estado en manos de la minoría tigray, que es el 6% de la población, ¿no? Y entre otras comunidades hay una conflictividad enorme, ¿no? Entonces, en el año 2018 el modelo económico había generado cierta inestabilidad económica, una fuga enorme de divisas, una deuda exterior muy importante, la carencia de divisas había generado una dificultad para importar productos básicos. Evidentemente eso había provocado cierta conflictividad social, lo que, unido a un cierto hartazgo, cansancio por esta distribución del poder con carácter étnico, llevó a que la situación fuera muy tensa, ¿no? Y entonces en los medios de comunicación se empezó a hablar de que Etiopía, bueno, era un país más que había tenido unos años buenos, pero que iba a pasar a formar parte de esta lista de países malos que veíamos, ¿no? Países que, bueno, que habían conseguido un nivel de desarrollo bastante elevado, o muy rápido en poco tiempo, pero que de repente, pues, la institucionalidad no soporta ese cambio. Sin embargo, en el año 2018 el partido único, que en este caso no es el Partido Comunista Etíope, sino, aunque bueno, es parecido, ¿no? Con el funcionamiento similar, y de hecho bebe del Partido Comunista Chino, el Frente Democrático Revolucionario del pueblo etíope decidió elegir a un nuevo líder, tratando de sobrellevar la situación, a un líder de la minoría oromo, un antiguo militar, un antiguo miembro oficial de los servicios de inteligencia. Ya os podéis imaginar que el perfil, pues, no recordaba mucho a Vladimir Putin, entonces en su día tampoco había una expectativa clara de que ocurriese nada, ¿no? Este hombre es Abiy Ahmed, y lo que ocurrió fue sorprendente. Abiy Ahmed llegó al poder mayo de 2018, es cuando hace su poder efectivo, poco más de un año, y desde que llega al poder prácticamente libera a todos los presos políticos del país, decreta la libertad de medios de comunicación, suprime toda la censura, suprime todos los bloqueos de páginas web, empieza a depurar y a censurar públicamente la conducta de los altos cargos del ejército, los servicios secretos y la policía que habían perpetrado crímenes de Estado. Anuncia la celebración de elecciones libres en 2020, y algo muy importante y que tiene relación con algo que hablábamos ayer por la noche, ¿no? Sobre cómo prevenir la corrupción, cómo un país de este tipo puede conseguir generar unas elecciones libres o cambiar realmente el modelo político-económico, y es generando contrapesos, ¿no? Contrapesos que puedan fiscalizarse entre sí. Yo creo que esa es una de las herramientas. Ayer hablamos de la corrupción, porque se pueden producir diferentes grados de corrupción en diferentes países, y la corrupción al fin y al cabo es innata al poder, ¿no? Y al poder político claramente, y tiene mucho que ver con con los contrapesos, ¿no? En las dictaduras, en los países más autocráticos, en los países donde no se produce esa fiscalización, donde la corrupción toma las riendas del país porque no hay un contrapoder que sea capaz de limitarla, evidentemente son países que tienen muy difícil dar un paso adelante o cambiar la situación, ¿no? O perseguir ese tipo de comportamientos delictivos. Entonces, lo que hizo Abiy Ahmed es poner la Comisión Nacional Electoral en manos de la disidencia etíope en el extranjero. Nombró a los altos cargos a exiliados políticos y les dio las riendas de la Comisión Electoral, tratando de generar esos contrapesos, ¿no? Y también incluyó en el gobierno a personas independientes para romper esa idea de partido único, que se fiscalizasen entre sí, ¿no? Pero los cambios no solo fueron desde el punto de vista políticos, que ya veis que son importantes, ¿no? Sino también apostó por anunció una importantísima liberación económica, ¿no? Suprimió los controles de capitales, ha anunciado suprimir todos los controles de capitales en muy pocos años, y ha anunciado un plan muy ambicioso de privatización de todas las empresas públicas del país, ¿no? Incluso en el caso de Cio Telecom, que tiene previsto privatizarse a final de este año, lo que se va a hacer es romper la compañía en varias compañías, en 2 o 3 compañías, abrir el mercado, y que de esa forma el mercado de telecomunicaciones etíope pues pueda ser competitivo, ¿no? Todo esto puede sonar un poco aburrido, un poco pues así muy, no técnico, pero sí que un poco, bueno, pues operativo, ¿no? La palabra yo creo que es operativo. Pero lo cierto es que os podéis imaginar que en Etiopía se estaban dando un cambio político de esta magnitud. Estamos hablando de que se están reproduciendo los cambios políticos, incluso con más intensidad, que se dieron en Asia Oriental en la década de los 50. Y eso sí se está produciendo. Evidentemente no es un proceso político que sea estrictamente liberal, pero el grado de libertades individuales en Etiopía desde la llegada de Abiy Ahmed se ha incrementado muchísimo, se ha multiplicado. Y la idea es, ¿cómo puede ser que la comunidad liberal no tenga conocimiento de unas últimas grandes revoluciones donde las ideas de la libertad están propiciando una enorme prosperidad política y económica?
A mí eso me gustaría conocerlo. Y o sea, a mí me gustaría saber eso, ¿no? Porque más allá de muchas veces del debate conceptual que podemos tener, al final nos tendremos que preguntar si somos capaces de dar respuestas a la gente, porque si no somos capaces de dar respuestas a la gente, simplemente vamos a ser marginales, nadie nos va a tener en cuenta, entonces luego podremos quejarnos, podremos protestar, pero realmente si nosotros no conseguimos sacar pecho, bueno, pues muy bien, el premio le tendremos ganado, ¿no? Y no solo el caso de Etiopía, ¿no? En el caso de África hay muchos más procesos, muchos más cambios, muchas más revoluciones de este tipo que se están dando. Otra bastante, bueno, curiosa es, por ejemplo, el caso de Ruanda, vamos a hablar también de Botsuana, de Kenia. El caso de Ruanda es también bastante curioso, porque el caso de Ruanda es un cambio político que emana directamente de Lee Kuan Yew, el presidente de Ruanda. Ruanda es una dictadura. Paul Kagame basa su tesis de transformación política en Lee Kuan Yew, ¿no? Y ha tratado de copiar el modelo de transformación de Singapur, ¿no? Con muchísima seguridad jurídica, con mucha seguridad en las calles, con muchísima apertura comercial. Es un país muy pequeño, es un país que no tiene recursos naturales. En el año 94 es un país famoso por el genocidio que le costó la vida a más de 1 millón de personas. 1 de cada 5 personas del país que fueron asesinadas en un marco de enorme violencia, y hoy nos encontramos con que la transformación política y fundamentalmente económica que se está viendo en este país está consiguiendo que África, según el Foro Económico Mundial, no solo es uno de los 10 países más seguros del mundo, sino que también se esté convirtiendo en un importante centro de fabricación industrial y emprendimiento, ¿no? De startups, por ejemplo. Recientemente, incluso hace unos meses, el grupo Volkswagen inauguró sus primeras plantas de producción automotriz en Ruanda. Y es un salto adelante muy importante. Pero no solo tenemos que hablar de países, podemos hablar también, por ejemplo, de otro tipo de marcos institucionales. Por ejemplo, como en África los gobiernos no son capaces de proveer de servicios básicos a la población, lo que se está generando es una evolución donde es la iniciativa privada la que está sustituyendo a la prestación de servicios públicos por parte del Estado. Esto está ocurriendo de forma generalizada en África, por ejemplo, en el campo de la educación. La educación pública en África es un desastre, ya no solo por calidad formativa o por capacidad de acceso, sino porque muchas veces pues, los profesores reciben salario del Estado, pero no acuden a dar clases, ¿no? En el caso de Kenia, el absentismo profesional está casi en el 50%. O sea, profesores que van a dar clase bueno, se quedan en el bar o en la cantina, pero no llegan a entrar a pesar de cobrar su retribución, ¿no? Y los que entran es cuestionable que tengan una cierta capacitación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, donde se hizo una evaluación internacional hace apenas 4 años, se determinó que, por ejemplo, los profesores de matemáticas, a duras penas, tenían conocimientos básicos de multiplicar. Claro, eso es un problema muy importante, porque eso, pues queremos crear un modelo de educación accesible, pero si realmente no se dan unas condiciones mínimas de calidad, pues es completamente irrelevante, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo ahora mismo en África es que son las instituciones privadas. Bueno, aquí está Paul Kagame, ¿no? Una de sus citas célebres es que Singapur es la inspiración para Ruanda. La evolución de producción industrial, y una de las características es que, por ejemplo, las empresas de educación privada low cost están empezando a competir aportando educación a muy bajos costes. En muchos casos, curiosamente, por ejemplo, el caso de la más grande, que es Bridge, es una empresa que está financiada fundamentalmente por Silicon Valley. Desde grandes fortunas de Silicon Valley aportan su fortuna personal para generar este tipo de instituciones privadas en competencia dentro de África, ¿no? Que esto es muy importante, el concepto, son privadas y operan en competencia. Y los niveles que están alcanzando de calidad de enseñanza pues son razonablemente positivos, ¿no? Incluso el año pasado varias publicaciones de Estados Unidos como Bloomberg o Forbes apuntaban a que esta es la revolución más importante que se está dando hoy en día en el mundo en vías de desarrollo y que está pasando desapercibida, ¿no? Que es la sustitución de los servicios públicos esenciales por iniciativa privada, porque simplemente los estados son incapaces de ofrecer ese servicio. Y es muy interesante porque estamos hablando de un territorio que es completamente virgen en este aspecto. Es decir, si este tipo de empresas dominan la provisión de servicios en un marco de competencia, ahí estaremos hablando de que la educación no va a estar en manos de los estados, o los estados van a tener muchos problemas para controlar el proceso educativo, ¿no? Entonces aquí nos podemos parar un momento. Yo me gustaría invitaros y hacer unas reflexiones. Estoy hablando del África subsahariana. Probablemente la mayor parte de vosotros no conoceríais nada del África subsahariana. Para vosotros probablemente no sea más que un territorio perdido con algunas minas, ¿no? A lo mejor de cobalto o de zinc repartidas, pero los procesos políticos se están dando de forma muy intensa. Y se están dando en un marco donde es verdad que existe esa idea de liberalismo sucio, es decir, son ideas donde los procesos de transformación que están teniendo éxito
están empapados de ideas de la libertad que han sido previamente tomadas. Es verdad que es un proceso muy gradual, lento, sucio en ese aspecto porque está empañado de mucho autoritarismo en muchos casos, pero es verdad que es un paso adelante, ¿no? Yo hoy celebro que en el África subsahariana el espacio de la libertad sea mucho mayor que hace 10 o 15 años. Yo no tengo claro que en América Latina eso, por ejemplo, esté ocurriendo. Aquí muchos sois de América Latina, sois jóvenes y creo que no habéis tenido esa percepción en América Latina. Y entonces lo que habría que preguntarse es ¿por qué no? O sea, ¿por qué esto puede ocurrir en algunos lugares o por qué no? O al menos sacar pecho, ¿no? Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer, y ya por terminar, pero me gustaría que hubierais tenido esa aproximación y espero haberosla dado, es hacernos una pregunta que me parece clave, ¿no? Que me parece muy importante, y es ¿por qué se ha producido todo este proceso? Es decir, ¿por qué hay países en África que han comenzado a despegar? Ya os he dicho antes que no son los países ricos en recursos naturales, o sea, no son países que tengan esa especialización productiva como Perú, por ejemplo, donde hace 30, 40 años la especialización productiva era la explotación de materias primas, 30, 40 años después sigue siendo la explotación de materias primas, ¿no? Curiosamente, aquí este proceso, los países líderes no son los países que explotan recursos naturales, ¿no? Y es que eso tiene que ver no solo con la asunción de instituciones, en muchos casos los líderes políticos se han formado en el extranjero. Eso ha sido un aliciente muy importante, es decir, que haya toda una generación de líderes políticos que se esté formando en el extranjero, suele contribuir a que luego importen muchas de las ideas de libertad y progreso a sus países de orígenes. Y lo que nos debería preocupar es que hoy estos líderes en África, por ejemplo, se están formando fundamentalmente, o empiezan a formarse fundamentalmente en China. Y de hecho el modelo que se está plasmando en el terreno es básicamente el modelo chino. A lo mejor ahí también es una idea que puede tener consecuencias a futuro, que es un hecho que se está produciendo hoy y que puede tener consecuencias a futuro muy importantes, ¿no? Pero más allá de la copia de instituciones, lo que se ha producido es una enorme revolución del concepto de comercio e inversión libre en África. Y fundamentalmente esto ha tenido un protagonista, que es China. Es decir, la globalización ha permitido que hoy los países que generan efecto contagio no sean los países desarrollados, sino fundamentalmente los países emergentes. Las relaciones comerciales, por ejemplo, claro, en China se ha habido un proceso muy intenso de generación de clases medias con una capacidad de consumo enorme, gente que demanda productos de todo tipo, y evidentemente cuando demandas productos de todo tipo se abren, buscas mercados donde abastecerte, ¿no? Las relaciones comerciales entre el África subsahariana y el mercado chino se han multiplicado casi por 20 desde el año 2000 y hoy suman ya 200.000 millones de dólares cada año, ¿no? Con un crecimiento anualizado de casi el 20%. Pero es que es más, si miramos los flujos de inversión extranjera directa, están evolucionando a un ritmo del 40% anual, tasas de crecimiento del 40% anual. Hoy en el África subsahariana hay más de 10.000 empresas chinas, el 90%, por cierto, no son empresas públicas del gobierno chino, son empresas privadas, generalmente medianas empresas, un tercio de las cuales se dedican a industria manufacturera, ¿no? Porque una de las ideas también que hemos asumido en los últimos años es que parece que los chinos, es una idea que está en los tabloides internacionales, se están haciendo con el control de los recursos naturales, ¿no? Si vemos la distribución comercial o de inversión, en este caso, que existe de las inversiones norteamericanas en África y las inversiones norteamericanas en China, lo que vamos a ver es que están muchísimo más diversificadas las inversiones chinas en África, que dependen mucho menos de los recursos naturales y que están concentrando dosis crecientes de valor añadido, ¿no? Con lo cual, esto es muy bueno, porque esto se llama globalización y vemos que el efecto es inmediato. En África está creciendo no por las inversiones europeas, no por las inversiones norteamericanas, sino precisamente por ese efecto contagio que procede de Asia, ¿no? O sea, es un efecto que se retroalimenta de la misma forma que el proceso de cambio en Asia no comenzó con los grandes países, no comenzó con la India ni con China, ¿no? Comenzó con Corea del Sur, con Singapur, con Hong Kong, con Taiwán. En África puede ocurrir lo mismo, ¿no? Y el efecto contagio está empapando a países como Ruanda, Etiopía o Kenia o Senegal, y estos países pueden generar un efecto contagio enorme sobre todo el continente, ¿no? Entonces, es el comercio precisamente libre lo que está cosechando. Precisamente los países europeos y norteamericanos en los últimos años se preocuparon mucho por África subsahariana, ¿no? Yo creo que todos habréis conocido las campañas de Ayudemos a la África subsahariana, con un montón de ONGs que seguramente ya han hecho un trabajo más o menos bueno, y sobre todo con mucha ayuda institucional, ¿no? Lo que se llama la ayuda oficial al desarrollo, que cada año supera los 50.000 millones de dólares. Es decir, cada año los países desarrollados entregan a la África subsahariana 50.000 millones de dólares de forma ininterrumpida. El resultado de esto ha sido inútil, esto no ha valido para nada, esto ha sido un montón de recursos que se han quemado, incluso ya hay muchos estudios, están a aparecer estudios, donde se determinan que han sido contraproducentes porque han arrasado los mercados locales y de hecho han asentado en el poder o han consolidado el poder a un montón de sátrapas salvajes o a todo un elemento clientelar rentista, ¿no?
una oligarquía rentista que generaba un tapón al desarrollo, ¿no? Esto es lo que hemos hecho. En cambio, los chinos han llegado con los billetes, han llegado con el dinero y parece que las cosas han empezado a mejorar, ¿no? A mí esa idea me gustaría tenerla en cuenta, ¿no? Y vemos las relaciones comerciales. El segundo país que más relaciones comerciales tiene ya con África subsahariana después de China es la India. Se está reproduciendo el mismo esquema. Y los países africanos, ¿qué es lo que están haciendo a día de hoy? Bueno, pues ellos se han dado cuenta que el comercio es algo positivo, ¿no? Como dice Paul Kagame, en África hoy sabemos que el comercio y la inversión y no la ayuda son los pilares del desarrollo. Y lo que han hecho recientemente, hace escasamente mes y medio, es dar comienzo al mayor acuerdo de libre comercio, que se espera que aglutina 55 países y convierta a África en todo un área de libre comercio, sobre una economía de casi 4 billones de dólares, ¿no? Con lo cual sería muy relevante. Es decir, la gran oportunidad para el futuro de África se está asentando en el comercio, en el emprendimiento individual, y eso está teniendo consecuencias. Y ya para terminar, solo una serie de datos para que veáis que el cambio es real, ¿no? Que hay un movimiento real. Según el Banco Mundial, un tercio de todas las reformas de la regulación empresarial que se han hecho en el mundo en los últimos 3 años, un tercio de todas ellas se han realizado en los países de África subsahariana. 6 de los 10 países que más crecimiento económico están registrando de forma ininterrumpida durante la última década se localizan en el África subsahariana. 5 de los 10 países que mejor evolución han tenido en el indicador Doing Business del Banco Mundial están en el África subsahariana. Y esta región del mundo, por cierto, es la región del mundo con mayor tasa de emprendimiento. El 22%, casi una de cada 4 personas en edad de laborar, en edad de trabajar, están montando su propio negocio. Y si algo nos dice la experiencia es que personas que montan su negocio, que son emprendedores, que son autónomos, dependen mucho menos del Estado, son más vigilantes con todas las intromisiones del Estado y además generan un enorme motor de oportunidad. El cambio en África lo está propiciando una vez más las revoluciones sustentadas en ideas liberales y de apertura. Y creo que eso es algo de lo que tenemos que sacar pecho y congratularnos. Así que sin más, muchas gracias. Sí, has tratado sobre todo África, pero yo tengo una pregunta sobre China. Entonces, como bien has explicado, a partir de cuando Deng Xiaoping llega al poder, existe un proceso de, sobre todo, no diría yo de liberalización, pero bueno, de entrada en el comercio internacional, ¿no? Y luego, como todos sabemos, ha habido un gran crecimiento de la economía china en los últimos años, pese a que el modelo sigue siendo un modelo autoritario. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida crees que el modelo chino representa una amenaza para el orden liberal que en mayor o menor medida tenemos en Europa o en Occidente en general? Me parece una pregunta muy buena y te voy a dividir la respuesta en 2 partes, ¿no? Lo primero que has dicho, además, está en relación con la tesis del profesor Bastos que ha defendido en la sesión anterior, y es que el modelo de transformación de Deng Xiaoping no fue un modelo de liberalización en China, pero es verdad que generó pequeñas jurisdicciones donde sí se implantó una libertad prácticamente absoluta, ¿no? El caso, por ejemplo, de Shanghái o Shenzhen eran zonas económicas especiales donde había propiedad privada, donde las empresas o los inversores internacionales tenían garantizada plenamente la propiedad privada, donde podían comerciar libremente sin ningún tipo de arancel o restricción comercial, y donde además, bueno, pues tenían una regulación muy libre, ¿no? En temas, por ejemplo, laborales, pues prácticamente eran zonas de libre comercio. Y eso es un poco, es una idea que tiene mucho que ver, ¿no? Pues en Latinoamérica se habla mucho de las free cities, ¿no? Con el caso de Honduras, aunque desgraciadamente el proyecto pues quedó prácticamente en nada. Pero esa idea de que China es verdad que no se liberaliza con Deng Xiaoping. De hecho, Deng Xiaoping ejerció mano dura y de hecho terminó prácticamente con la China de Tiananmen. Pero es verdad que lo que generó fue unidades jurisdiccionales más pequeñas que operaban en condiciones de total libertad en la práctica, y que luego tenían un efecto contagio, ¿no? Porque al final la gente trabajaba, se generaba riqueza y se generaba valor. Es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que están apostando los países árabes. Los países árabes tienen un problema a la hora de diversificar sus actividades productivas, que es la Sharia. Es decir, la Sharia es incompatible con la actividad económica. Es decir, es incompatible en muchos casos con la generación de ideas liberales. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para poder diversificarse en aquellos casos que han tenido éxito? Crear unidades jurisdiccionales independientes que operan como países completamente diferentes, donde esa regulación de corte religioso no está en vigor y donde la que están en vigor son regulaciones internacionales, ¿no? Es decir, no hay por qué transformar un país al completo, sino que se pueden crear pequeñas unidades jurisdiccionales. El éxito de China, o sea, inicialmente a lo que voy es que el éxito de China se debió fundamentalmente a la creación de territorios libres, no a un modelo dirigista ni a los planes quinquenales. Es decir, lo que arrastra a China son los modelos libres. De hecho, lo que está haciendo ahora precisamente Xi Jinping ante la ralentización económica, lo que ha anunciado es la potenciación de las zonas económicas, particularmente de Shenzhen, dotándoles aún de muchísima más libertad, ¿no? Esa la primera parte.
Y la segunda es el gran reto que tenemos hoy en día. Es decir, hasta ahora existía una premisa, y es que el crecimiento, la evolución económica estaba acompañada de una evolución democrática, es decir, una transición hacia libertades civiles. Y eso en el caso de China parece que no se está dando. No hay visos de que se vaya a dar. Es más, parece que están consolidando un esquema de poder donde la autoridad del Estado no solo no se diluye, sino que crece. Y eso está contagiando al resto del mundo, ¿no? Lo hemos visto en el caso de África, es clarísimo, porque el modelo que está aplicando es el modelo chino. En Oriente Medio el modelo básicamente es el modelo chino, en Asia Central es el modelo chino, y prácticamente en aquellas zonas más emergentes lo que está imperando es el modelo chino. Y ese yo creo que es un gran reto precisamente para el movimiento liberal, porque nos plantea un adversario de mucho peso. Yo al menos lo que son las zonas económicas especiales, yo las entendía como una liberalización, pero únicamente a nivel económico. Es decir, que parece que simplemente se suben, es lo que creo que Deng Xiaoping llama socialismo de mercado. Es decir, se suben al comercio internacional, pero el Estado sigue teniendo un peso importantísimo, y sobre todo parece que hasta que utiliza ese beneficio para ejercer una coacción mayor. Por ejemplo, estas pruebas que se están haciendo, ¿no?, con el crédito social en China. Sí, pero claro, la cuestión es en las zonas económicas especiales, es decir, es verdad que se produce una liberalización económica básica, pero también, por ejemplo, una liberalización civil, en el sentido que, por ejemplo, en las zonas económicas especiales el acceso a la información era muchísimo mayor que en el resto de China. Las restricciones al acceso a la información eran mucho menores. El acceso, por ejemplo, al conocimiento formativo, el conocimiento docente, era mucho mayor en las zonas económicas especiales que en el resto de China, ¿no? Y no se trata solo de China. Por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes, que es el otro gran país en haber apostado por este modelo, en las zonas económicas especiales existe una libertad política muy importante. De hecho, las primaveras árabes se producen en Dubái. Se generan en Dubái las primaveras árabes porque es donde están asentados todos los grupos de comunicación digital del mundo árabe, porque es el único lugar donde pueden operar sin estar restringidos o regulados por la Sharia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un campo de oportunidad, pero lo que te quería decir es que el proceso de desarrollo chino creo que es un proceso de desarrollo terriblemente ligado a una revolución de ámbito económico, pero de ámbito liberal, no de ámbito dirigista, porque hoy en día, como China es ya la última esperanza sobre todo de la socialdemocracia, del intervencionismo más radical, se ha comenzado mucho a hablar de la eficiencia o del éxito de ese modelo dirigista, ¿no? En China lo que funcionaron no fueron los planes quinquenales ni las grandes empresas públicas, lo que funcionaron son las zonas de libre comercio, ¿no? Es a lo que me refería. Pero insisto, es el gran reto que tenemos por delante. Yo creo que ahí lo que tiene que hacer la escuela liberal es ofrecer respuestas concretas, porque si tú no ofreces respuestas concretas a la sociedad o no tratas de generar consensos, va a haber quien lo haga por ti. Y en este caso lo que tenemos es más autoritarismo. En el caso de Hong Kong, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? O sea, en Hong Kong lo que está viendo es una perpetración de una violación casi total contra las libertades civiles, porque, bueno, es una piedra en el zapato del modelo chino. ¿Regulado, no? No han regulado. No han regulado. Es decir, han suspendido la ley de extradición. Hong Kong tiene fecha de vencimiento. En el año 2047 Hong Kong abandona el modelo actual de gestión. Desde que se produjo la transición a la soberanía china ha habido una intromisión cada vez mayor. Hoy Hong Kong es una oligarquía en manos de personas cercanas a Pekín. Carrie Lam ha sido elegida directamente por Pekín. Es decir, y en Hong Kong lo que hay una restricción cada vez mayor. De hecho, es más, la primera legalización de un partido político se produce hace 2 años. El año pasado se prohibió el acceso a periodistas del Financial Times. Es decir, lo que está viendo en Hong Kong es un retroceso en las libertades muy importante. Que hayan retrocedido porque, claro, la ley de extradición ya daba vía libre a los tribunales chinos dirigidos por el Partido Comunista a solicitar la extradición de cualquier disidente o de cualquier persona que discrepara con el modelo chino, ¿no? Bajo cualquier acusación de tratos con un funcionario chino, por ejemplo, ¿no? Es que tiene relaciones con un funcionario, lo ha sobornado, le traemos la investigación y que nos lo extraditen, ¿no? Habría esa puerta. Entonces, claro, la gente sabía que ese era el fin. Entonces, pues las movilizaciones masivas, pero lo que está viendo en Hong Kong es un retroceso muy importante y yo no me atrevería a decir que en Hong Kong haya... Hola, yo por supuesto no estoy de acuerdo con ningún tipo de autoritarismo, pero bueno, siempre he tenido como el sabor de boca de que potencias que han crecido exorbitantemente, China con la Deng Xiaoping, Lee Kuan Yew en Singapur, y las figuras del ejecutivo que tú muestras, pues parecen que tienen como 2 componentes bastante que me causan como ruido, que es una figura del ejecutivo muy poderosa y una legislación pública bastante rígida. Yo no sé, y es pregunta para saber tú qué opinas, es que esos modelos de corte autoritario ayudan a que siga una seguridad jurídica y contractual que no se puede cumplir en países democráticos. Y pongo, por ejemplo, México
con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con la entrada de López Obrador, que causó un fuerte estallido. O por qué es que esos países que estallan en una economía muy dura parecen tener como denominador esto, un autoritarismo y una legislación pública bastante rígida. Es interesante. Bueno, hay un caso, por la otra parte, ¿no? Que parece que siempre hablamos de modelos de autoritarismo. Ahora te respondo, pero tenemos que fijarnos también que ha habido los procesos políticos más importantes o más exitosos no han partido de bases autoritarias, ¿no? Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, muy bueno aquí en Europa, es decir, Europa del Este, en el año 91, eran países terriblemente autoritarios. En algunos casos, por ejemplo, como los 3 países bálticos, eran parte integrante de la Unión Soviética, es decir, eran países donde no se producía ni proceso económico, ni proceso de mercado, ni siquiera conocían lo que era el sistema de precios, porque llevaba 70 años sin funcionar, sin operar, y en muy poco tiempo, desde posiciones muy libres, han conseguido un enorme desempeño y un enorme éxito, ¿no? Y es el caso también, por supuesto, de los países más ricos, ¿no? Pero Europa del Este me parece un buen ejemplo de que no siempre tiene que ser así, ¿no? O sea, al contrario, de que una liberalización económica puede ir acompañada de una liberalización de la sociedad civil, o digamos de las libertades civiles, muy importante. Aún así, es verdad que lo que han hecho, el modelo chino se basa en una premisa fundamental, y yo creo que el modelo chino, que bueno, tampoco es tan original, porque tendríamos que hablar a lo mejor del modelo de Corea del Sur, ¿no? Park Chung-hee, pero el modelo chino, o del modelo Singapur con el Kuan Yew, ¿no? Pero el modelo chino consiste en, nosotros tenemos el poder político, controlamos el poder político, pero tenemos que dar respuesta, si queremos consolidar el poder político, tenemos que dar respuesta, o queremos un proceso de crecimiento económico o de desarrollo que justifique y legitime nuestro poder político, ¿no? Al final el trato chino es, yo te doy prosperidad, tú me das el control político, ¿no? No te intrometes en la idea política. Y lo que han hecho ha sido aprender, y lo que han hecho es asentar instituciones de mercado de una forma muy sólida. Es decir, el modelo chino parte de un respeto a la propiedad importante, a los contratos muy importante, y de una apertura enorme, ¿no? Y la capacidad de emprender o la facilidad para hacer negocios en China es superior a la de muchos países europeos, por ejemplo, ¿no? Esto te lo cuentan cuando lees, por ejemplo, reportes de muchas empresas, sobre todo del ámbito de la tecnología de la comunicación e información, que es donde más complicado deberían de tener su actuación en China. Te dicen que ellos tienen una facilidad enorme para trabajar en Shanghái, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ellos han aprendido, han copiado instituciones de mercado que son exitosas y efectivas. Tampoco sabemos hasta qué punto van a conseguir generar riqueza. En el caso de Singapur parece que sí, de forma sostenible, pero en cierto modo vienen acompañada también en el caso de Singapur, por ejemplo, viene acompañada de una mayor libertades civiles, ¿no? Y en el caso de Singapur no es una democracia efectiva, pero tampoco es un modelo excesivamente autoritario o autocrático, ¿no? Es un país donde hay muchas libertades civiles, otras están restringidas, pero hay muchas libertades civiles. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, dando mi opinión, creo que no es necesario ese proceso de autoritarismo, es decir, creo que no es algo que tenga que existir per se, y además creo que lo que ha ocurrido, y es donde nosotros probablemente ese es el trabajo de la futura generación liberal, ¿no? Es dar una respuesta mejor, porque ellos han cogido lo mejor del modelo de apertura de mercado para generar desarrollo, lo han vinculado con la consolidación de instituciones políticas autoritarias, y de momento les está funcionando. Y como nosotros no queremos que existan ese tipo de instituciones autoritarias, y no queremos que se extiendan a nuevas realidades sociales, creo que sería conveniente empezar a plantearnos cómo enfrentarnos a ellas. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Couto. Hoy sabemos que la educación y la información conllevan a mayores libertades civiles. En este caso ha habido coloquios internacionales en donde todo el mundo dice hay que llevar el desarrollo tecnológico al África subsahariana. ¿Cómo? Bueno, con las nuevas tecnologías de la información o las llamadas TICs. La pregunta aquí, o la cuestión que yo he planteado en varias organizaciones es, ya la Fundación Internacional para la Ciencia ha dicho, bueno, yo con ciertas subvenciones voy a becar a los científicos más jóvenes de los países del África subsahariana, pero ¿cuál es el problema? Estos jóvenes, cuando se van a radicar a otro país a estudiar, los países a donde van a estudiar se los quedan, ya no regresan al país de origen. Ese es un principal problema, no regresan. Y otro segundo problema es que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce los inventos creados por estos jóvenes científicos del África subsahariana, pero no como de ellos, sino del país donde fueron a estudiar. Entonces, entre la OMPI, que pertenece a la ONU, y a la Fundación Internacional para la Ciencia, literalmente, y vaya la expresión, disculpen ustedes, se hacen el harakiri, porque quieren apoyar a la África subsahariana, pero en todo caso terminan por sacando el conocimiento de estos países que tanto lo necesitan. Entonces, creo yo que el desarrollo tecnológico en ese sentido, más que el económico, nos está fallando. ¿Cómo podríamos solucionarlo en este caso? Muchas gracias.
Bueno, hay que decir una cosa, es decir, yo soy muy escéptico con ese tipo de planes, ¿no? Porque cuando se habla de desarrollo tecnológico en África parece que se está descartando que se esté produciendo. Y lo cierto es que en África ha habido un desarrollo de las tecnologías de la comunicación muy importante. Y la mayor tasa, por ejemplo, de pagos mediante teléfonos móviles está en África, pero tiene una explicación muy sencilla y es que el salto es directo. Por ejemplo, en China no se utilizan tarjetas de crédito. Si vais a China, vais a ver que las tarjetas de crédito es algo muy raro. ¿Por qué? Porque ellos ya cuando accedieron a esa capacidad ya tenían tecnologías mejores, que era el teléfono móvil, mucho más cómodas. Y en África está ocurriendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, incluso siendo un país que económicamente no está evolucionando bien como es Nigeria, nos encontramos que el comercio fundamentalmente está creciendo en términos online. O sea, el comercio online está teniendo unas tasas de crecimiento enormes, incluso por encima del comercio físico. ¿Por qué? Porque para ellos el salto ya es directo, no tienen que pasar por todo el procedimiento de acumulación de capital. Entonces, esa idea de que no se está produciendo evolución tecnológica a mí me parece cuestionable, ¿no? Por mucho que, claro, lo que no podemos pretender, y yo creo que muchas de estas organizaciones internacionales pecan, es de pretender de que en 5, 10 o 15 años resulta que un país donde hace 10 la gente se moría de hambre, mañana compitan de tú a tú en capacidades tecnológicas, ¿no? Respecto a la idea de la fuga de talento, es cierto, pero también la evidencia dice que esas personas, aunque no vuelvan a sus países, suelen generar fuertes lazos con estos países, ¿no? Y favorecen, por ejemplo, la comunicación a nivel de ciencia, de investigación, la colaboración con centros educativos o centros de investigación locales. Entonces eso no hay que despreciarlo. Es normal que el talento se vaya y hasta que no haya en África una capacidad de darles una oportunidad para explotar sus capacidades, es normal que no regresen. Pero eso no quiere decir que no tenga un efecto positivo. Por ejemplo, cuando una empresa quiere invertir en África, ¿no? ¿A qué recurre? Evidentemente va a recurrir a la medida de lo posible a gente que conozca el mercado local. Por ejemplo, las empresas chinas, es curioso, pero yo conozco varias personas claro, hay chinos que llegaron a España hace 20, 25 años, cuyos hijos son españoles, pero mantienen el conocimiento del idioma familiar, de la cultura familiar y los rasgos, ¿no? Están siendo fichados masivamente por empresas chinas para mandarles a negociar por ejemplo, con Latinoamérica o con empresas hispanas. ¿Por qué? Porque aglutinan los dos elementos, ¿no? Un conocimiento del mercado local desde el punto de vista cultural, político, idiomático y al mismo tiempo una capacidad de inserción alta en los países desarrollados. Por eso yo creo que la evidencia nos dice que la huida de talento no es un problema en tanto en cuanto se plantee siempre la construcción progresiva de instituciones que les permita dar cabida en el futuro, ¿no? Que es de lo que se trata. Es decir, al final yo no me imagino a día de hoy en Nigeria a un científico nuclear o un científico de computación trabajando en el terreno, porque tampoco sé muy bien qué haría, ¿no? Ni si tendría recursos para hacerlo, al final sería talento desaprovechado. Sí, bueno, sí es un tema de, yo creo que hay un caso que se escapó que es muy importante para Latinoamérica, es el caso de Chile, de que Chile, muchas de las reformas que vinieron en los 90, 80 y 90 en el resto de Latinoamérica pues, se iniciaron en Chile de Pinochet, que era la bestia negra de la izquierda internacional, y que de una buena manera convirtió un país empobrecido, como siempre clásicamente lo fue Chile. Mi familia fue chilena, mi mamá vino de Chile, yo soy de Panamá, pero y siempre me recordaba que Chile era un país pobre. Esa relación se invirtió, obviamente. Pero ¿qué es lo que hacen estas personas, estos dictadores, estos autoritarios que llegan ahí? Esa es la pregunta. Ellos están haciendo algo y algo que de repente algo resulta bien. Y yo creo que el exceso de oportunismo que hay en el caos que dentro de la política local de estos países que realmente pone un alto y que vamos a hacer esto, aquí manda yo y vamos a hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, un caso de Panamá, hablabas de British Academy. En Panamá hay un sistema educativo bastante grande y bastante costoso. De hecho, los maestros en Panamá son uno de los mejores pagados de toda Latinoamérica. Cuidado que está mejor pagados que Chile. Nosotros en Club Rotario estuvimos intentando hacer tener sistemas de lo que es escuelas digitales, pues, de lo que es Khan Academy, British Academy, esa cuestión. Los maestros los vieron con espanto. Inmediatamente empezaron a sabotear el evento. No querían saber de eso. Y estaban organizados, tenían sindicatos, tenían todo, tenían una organización. Y Panamá tiene el mismo problema que tiene Kenia, pues tiene un ausentismo de laboral de los maestros enorme, ¿no? Entonces ahí viene el problema, es que es la democracia capaz de solucionar ese problema.
los políticos todos quieren cortejar a los maestros porque los maestros son una herramienta política muy grande, muy importante. ¿Cómo superar ese problema? Los ejemplos son, si tú pones el ejemplo de Estonia, claro, pero ayuda bastante a tener una amenaza de Rusia de otro lado, que tienes que hacer las cosas bien o mejor o desapareces, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué ejemplos tenemos que se puedan superar ese escollo de cómo limitar el oportunismo político dentro del país? Bueno, yo creo que hay dos vías, esencialmente creo que hay dos vías y creo que los ejemplos son muy numerosos. Uno es la gestación de contrapesos a nivel de la construcción política institucional, es decir, en aquellos países donde hay más contrapesos se limita la capacidad arbitraria del poder político, y el segundo es la introducción de elementos competitivos. Es decir, hay un caso muy bueno, por ejemplo, que es el de Nueva Zelanda en el año 74, ¿no? En el año 74 en Nueva Zelanda, hablamos del año pasado aquí en la escuela de verano del caso de Nueva Zelanda, en el año 74 se produce un cambio político enorme, ¿no? Además, lo lideró el centro izquierda. Y es a dónde voy a ir, ¿no? El Partido Laborista de Nueva Zelanda pone en marcha un plan que pasó a la posterioridad con el nombre de Rogernomics, porque bueno, fue liderado por el ministro de Hacienda, Roger Douglas, y ellos lo que hicieron, por ejemplo, en Nueva Zelanda el sistema de educación de enseñanza era muy centralizado, muy costoso y con resultados muy malos, ¿no? Entonces ellos lo que se preguntaban es ¿por qué diantres cada vez gastamos más dinero y los resultados son cada vez peores? Es la pregunta que se hacían, ¿no? Entonces ellos contrataron a consultores internacionales porque no se fiaban de la capacidad de fiscalización de los agentes locales. Es decir, evidentemente entendían que si ponías a fiscalizar el sistema educativo, a un profesor del sistema educativo, el resultado iba a ser siempre positivo. En España hace unos años, negociando una reforma educativa, se trató de incluir un proceso de fiscalización de la enseñanza, porque en España la educación pública no está fiscalizada. Y los profesores, claro, el colectivo docente se opuso, se sacó los dientes y dijo que de ninguna manera, ¿no? Y propusieron una alternativa, que es que ellos se autofiscalizaban a sí mismos, ¿no? Que los propios inspectores, digamos, los propios supervisores del sistema educativo, del sistema docente en la educación media, fuesen propios profesores, ¿no? Claro, eso al final, pues evidentemente, la idea es que no iba a cambiar nada por corporativismo, ¿no? Pero en Nueva Zelanda trajeron profesionales externos, consultores externos, ¿no? Y estos consultores externos determinaron que el sistema funcionaba muy mal, entre otras cosas porque era terriblemente burocrático, porque no había capacidad ni ningún incentivo para generar cambios o modificaciones o adaptaciones que se tradujesen en un mayor valor añadido. Cuando algo se hacía mal una y otra vez, ¿no? De forma repetitiva, que es al final el proceso burocrático por definición, ¿no? Entonces lo que hicieron en Nueva Zelanda no fue suprimir la educación pública, sino dotarla de competencia. Trasladaron el poder de decisión del gobierno central a los propios centros educativos, crearon una comisión formada por padres y profesores y expidieron cheques escolares, de tal forma que un estudiante podía decidir si acudir a un centro público o a un centro privado. Estos centros se autogestionaban con un rango amplio de posibilidades y se generó un efecto competitivo muy importante, ¿no? y de especialización enorme. Y funcionó. Pudieron gastar muchísimo menos y mejorar muchísimo el sistema educativo. Entonces yo creo que la generación de contrapesos y la generación de modelos de competencia que pueden darse incluso dentro de la existencia de un modelo de educación pública estatal es importante tenerla en cuenta. Vamos a ver, el mundo no es un folio en blanco, ¿no? Simplificándolo, yo siempre digo que el mundo no es un folio en blanco. Podemos decir que no nos gusta el modelo de educación pública. A mí no me gusta el modelo de educación pública. No me gusta que la educación esté en manos de los estados. No me gusta que esté centralizado el modelo de educación. Pero yo sé que en España, por ejemplo, no vamos a terminar con el sistema de educación pública, al menos hasta dentro de muchísimos años. Entonces yo tengo dos posibilidades. Una es quedarme fuera de juego diciendo que es todo horrible y que hay un intervencionismo feroz, o dos, es tratar de gestar ese tipo de contrapesos o de planteamientos que incrementen la competencia dentro del modelo educativo. Es decir, querer jugar al juego o no querer jugar al juego. Yo soy de los que creen que la comunidad liberal tiene que jugar al juego. Hay gente que cree que, bueno, que como el Estado es tan terrible y teniendo poder, al final no compensa hacer nada y es quedarte fuera, denunciarlo y que con un poco de suerte se derrumbe, no sé, por el paso de los tiempos, ¿no? Y esto me lleva a una segunda reflexión, es decir, es que yo creo que ese es el papel esencial que tiene que tener la comunidad liberal, que es generar respuestas a las necesidades sociales, entendiendo que existe una realidad en el terreno que no podemos omitir. Una cosa es la utopía conceptual y otra cosa es la realidad, que nuestro objetivo tiene que ser ir adaptándola progresivamente. Pero bueno, eso es una opinión. Te iba a preguntar, o sea, como la siguiente es tuya también, te pregunto si tienes dejar tiempo para pregunta o... Bueno, la siguiente va a ser una presentación del taller, que es la actividad grupal, así que si quieres la hacemos ya. Vale. Va a ser muy rápido. Todos los años me lanzo, ¿no? Sí, pero... Ah, Yo iba por aquí. bueno, pues gracias, Irune.